A los crímenes de guerra cometidos al bombardear a poblaciones civiles refugiadas en escuelas y hospitales con fósforo blanco, misiles y bombas de fragmentación durante su ofensiva contra la Franja de Gaza de diciembre de 2008, como lo probó más allá de toda discusión el informe Colson, el Estado de Israel acaba de sumar otra serie de crímenes injustificables: piratería, masacre y secuestro de cientos de personas. La matanza, que conmocionó al mundo, ocurrió cuando un grupo de comandos israelíes asaltó el principal barco de una flotilla de ayuda humanitaria, compuesta por otras 6 embarcaciones que había zarpado de Chipre con destino a Gaza, desafiando el bloqueo que Tel Aviv mantiene desde hace 3 años contra ese enclave palestino, en el que se apiñan 1,5 millones de personas. En la flotilla, una iniciativa de la organización no gubernamental turca de inspiración islámica, IHH, viajaban parlamentarios de varios países europeos, incluyendo una diputada árabe-israelí de la Knesset, unos 60 periodistas, cineastas, una sobreviviente del Holocausto de más de 80 años, y Ann Wright, una ex coronel del ejército estadounidense y vicejefa de la misión en Afganistán. También viajaban en los barcos otros 8 ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos un veterano de la Marina que sobrevivió al bombardeo intencional del buque USS Liberty por fuerzas israelíes durante la Guerra de los 6 días en 1967. Como resultado del ataque a la flotilla humanitaria, acaecido en aguas internacionales sobre las que Israel carece de toda jurisdicción, a unos 70 kilómetros de las costas de Gaza, murieron al menos 9 personas y varias decenas resultaron heridas. Casi todo lo que se supo sobre lo ocurrido en las primeras horas del lunes 31 de mayo y hasta 4 días después fue parcial, ya que Israel estableció a partir de entonces un apagón informativo absoluto, confiscando teléfonos, cámaras y laptops de los grupos humanitarios atacados y manteniendo incomunicados a los activistas, a los que confinó a cárceles en territorio israelí. El objetivo de esta estrategia fue obvio: permitirle ganar tiempo para instalar su versión de los hechos sin que nadie pudiera contradecirla. Una sofisticada operación mediática orientada a convencer al mundo de que las víctimas son en realidad victimarios y de que sus asesinos solo actuaron en defensa propia. Para ello, sabían que contaban con la colaboración de la vasta mayoría de la prensa internacional, sobre todo la estadounidense. Recién ahora, con la liberación de los detenidos gracias a un masivo repudio y presión internacional contra el Estado judío, comienzan a reconstruirse los acontecimientos. The soldiers checked the boat. And then, after some time, I can't say how much, they came back and one said in English, "We have found weapons aboard the ship." We said, "What kind of weapons?" "There is no weapons aboard the ship." Then he showed a razor. "You know, this is what you raise." I'm not lying here. He showed my razor. We have found this, for example, as well. Los propagandistas de Tel Aviv pretenden que se crea que decenas de comandos navales de élite que se encuentran entre las tropas mejor entrenadas del mundo se vieron superados y obligados a luchar por su vida ante el embate de civiles desarmados. Y que se acepte además la versión de que la voluntad de organizaciones humanitarias internacionales de romper con el bloqueo con el que Tel Aviv castiga colectivamente a la población palestina de Gaza por el solo hecho de haber votado al movimiento Hamas es en realidad un plan de esa organización islámica y de Al-Qaeda para generar titulares de prensa para su causa, aún a costa de decenas de muertos y heridos. Es la misma justificación que Israel ha empleado innumerables veces en el pasado, cuando necesitó explicar su sistemática resolución de asesinar civiles en Palestina y en el Líbano. Las víctimas, se asegura, son terroristas o en el mejor de los casos son usadas como escudos humanos por la resistencia palestina, por lo que les cabe la culpa por lo que termina ocurriéndoles. Pero ni esta coartada ni la de un supuesto error son plausibles aquí. La flotilla fue atacada de manera deliberada con disparos de armas de fuego en aguas internacionales. Por eso, ahora el objetivo de Israel es convertir a los integrantes de la Flotilla de la Libertad en militantes, término que es muy fácil de transformar pronto en terroristas, para luego enfocar el caso como si se tratara de un barco que transportara armas para los combatientes palestinos y no de grupos humanitarios que llevaban a la asediada población de Gaza alimentos, medicamentos, juguetes, sillas de ruedas, cementos y casas prefabricadas para paliar el implacable sitio y la destrucción a que los ha condenado el gobierno de Netanyahu, siguiendo los pasos de su antecesor, Ehud Olmert. Once again, Israel faces hypocrisy and a biased rush to judgment.
I'm afraid this isn't the first time. They were met with a vicious mob. They were stabbed, they were clubbed, they were fired upon. I talked to some of these soldiers. One was shot in the stomach, one was shot in the knee. They were going to be killed. And they had to act in self-defense. It's very clear to us that the attackers had prepared their violent action in advance. They were members of an extremist group that has supported international terrorist organization and today support the terror organization called Hamas. La otra vía de escape argumental que creen poder instalar los israelíes para salir de la grave crisis internacional en la que están metidos es hablar de un error de inteligencia, de cálculo, de toda la operación. Para digerir esto, hay que aceptar que las tropas más sofisticadas de Israel, entrenadas para dejar fuera de combate a cualquier enemigo, fueron enviadas a tomar la flotilla apenas con armamento policial, e incluso menos que eso, con inocentes pistolas de pintura, porque la inteligencia israelí no sabía que los tripulantes del barco estaban armados con elementos tan peligrosos como bolitas de metal y caños, lo cual, por supuesto, sí explica por qué fueron asesinados casi una decena de ellos y ningún soldado israelí. Otro argumento insostenible fue el desplegado por el canciller israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman, quien sostuvo que ningún país permite que una entidad extranjera amenace sus fronteras soberanas. Sin embargo, los barcos se dirigían a Gaza, un territorio palestino cuya autonomía Israel reconoció al retirarse unilateralmente de allí en 2005. Lieberman también aseguró que el israelí es el ejército más moral del mundo, lo cual parece significar que todos deberían estar agradecidos de que las tropas que atacaron la flotilla humanitaria se hubieran contenido para solamente matar a una decena de personas y herir a más de 50, en lugar de hundir directamente los barcos, como seguramente lo hubiera hecho una fuerza militar menos ética. Pero como señaló en un artículo publicado por el diario Haaretz, el periodista israelí Gideon Levy, la narrativa de la máquina de propaganda de Israel solo logra convencer, según sus propias palabras, a los israelíes de cerebro lavado y no al resto del mundo. Estados Unidos, que vio fracasar en un instante el ya débil armado de las conversaciones para reflotar el proceso de paz, hizo valer todo su peso para aliviar en lo posible a Israel. Por lo pronto, votó en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condena al Estado judío, adjudicándole toda la responsabilidad por el ataque a la flotilla humanitaria. Con Estados Unidos también votaron en contra Noruega e Italia, los únicos 3 votos negativos contra 32 afirmativos y 9 abstenciones. Según el Departamento de Estado, no es justa la condena previa a una investigación que determine los hechos, investigación que, contra toda lógica imparcial, se propone que emprendan los propios israelíes. Sin embargo, como hizo notar el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, no se necesita una investigación para determinar lo básico. El barco, de bandera turca y por lo tanto, según las leyes vigentes, territorio de ese país, fue atacado sin motivo en aguas internacionales por tropas militares a las órdenes del gobierno de Tel Aviv, que emplearon una fuerza letal contra personas desarmadas. Eso basta para condenar a Israel, y es lo que entendió la mayoría de los países que votaron a favor de la resolución. El documento también demanda el levantamiento del bloqueo, único punto sobre el que Washington se pronunció con algo menos de ambigüedad. The situation in Gaza is unsustainable and unacceptable. Israel's legitimate security needs must be met, just as the Palestinians' legitimate needs for sustained humanitarian assistance and regular access for reconstruction materials must also be assured. We will continue to work closely with the Israeli government and the Palestinian Authority, along with international NGOs and the United Nations, to ensure adequate access for humanitarian goods, including reconstruction and building supplies. La decisión de atacar militarmente un barco humanitario, cuando hubiera sido mucho más fácil operativamente y con un costo político infinitamente menor, bloquear el acceso de la flotilla al puerto de Gaza,
muestra a una dirigencia israelí peligrosamente aislada de la realidad, que no vacila en ponerse en riesgo de romper relaciones con Turquía, el único aliado real que tiene en el mundo islámico, y de profundizar el aislamiento internacional en el que se hunde cada vez más nítidamente, sobre todo desde la última guerra del Líbano en 2006. Incluso en Estados Unidos, uno de cuyos ciudadanos fue muerto en el Raid, ya se empieza a hablar abiertamente de que la relación con Israel es a esta altura más una carga que una alianza estratégica. A raíz de la masacre de la flotilla, el escritor y académico estadounidense de origen judío, Norman Finkelstein, describió a Israel como un estado delirante, armado con entre 200 y 300 bombas nucleares. Finkelstein describe en estos términos a una sociedad blindada, dirigida por una clase política sociopática y peligrosa, llena de soberbia e impunidad, que cree únicamente en el uso de la fuerza como argumento político y no está dispuesta a hacer ninguna concesión, ni siquiera a Estados Unidos, país del que técnicamente depende en casi todo para lograr la paz que dice ansiar.